Buena tarde para todos. Esperando de todo corazón ustedes y sus familiares se encuentren sin ninguna novedad. Vamos a seguir con el curso de matemática intermedia. Entonces en las últimas clases estábamos tomando el tema de series y sucesiones y estábamos definiendo las sumatorias de diversas series. Y entonces vamos a seguir con algunos ejercicios. Entonces para este ejercicio nos piden que determinemos si la serie tenemos sigma desde n igual a 1 hasta el infinito. Y habíamos definido que para que fuera una serie debía de notarse como una sumatoria. Entonces sigma nos muestra una sumatoria de la función 3 dividido n por n más 3. Y entonces nos piden que determinemos si es convergente o es divergente. Y entonces si determinamos que es convergente, que encontremos cuál es su suma. Veamos. Si evaluáramos directamente la serie bajo un límite, básicamente podríamos definir y tratar de llegar a la conclusión de que 3 partido infinito debería ser 0. Pero no estamos tratando de determinar eso. Nosotros no podríamos tratar de si estábamos tratando de que converja a 0, pero si converge debería de tener una sumatoria y la convergencia no nos debería llevar a la sumatoria de 0. Y entonces, si nos recordamos un poco de las técnicas de integración, podríamos tratar a la función 3n más 3 como una fracción parcial. ¿Sí? Y entonces decimos esta fracción es propia o impropia. Y entonces nos damos cuenta, el grado del denominador es 1 y el grado del numerador es 0. Y entonces esa es una fracción propia que podemos trabajar como fracciones parciales. Y entonces si vamos al denominador nos damos cuenta que tenemos el caso 1, que sería factores lineales que no se repiten. Y entonces podemos trabajar a partido del primer factor lineal más b para el segundo factor lineal. Y entonces operamos la fracción parcial. Debería ser igual a 3. ¿Sí? Si simplificamos esto, decimos que an más 3a más bn igual a 3. Y luego nos recordamos. Funciones, tratemos de encontrar las ecuaciones para grado 1. Y entonces decimos, de este lado de la igualdad que tenemos de grado 1, tenemos a más b igual a 0. Y luego, para grado 0, ¿qué tenemos? Tenemos 3a de este lado es igual a 3. Y entonces podemos concluir que a es igual a 1 y que b es igual a menos 1. Y entonces reescribimos la función. Y nuestra función reescrita quedaría 1 partido n menos 1 n más 3. ¿Sí? Y esto debería ser igual a 3 n más 3. Entonces nos conviene más trabajar para esta forma de la función. Y entonces empecemos a evaluar nuestra serie. Y entonces decimos, ¿qué pasa para A1? Para A1 vamos a tener 1 partido 1 menos 1 dividido 1 más 3, 4.
¿Qué pasa con A2? Y luego tenemos 1 partido 2 menos 2 más 3, un quinto. Luego A3. Para A3 tenemos un tercio menos un sexto. Para A4 tenemos un cuarto menos un séptimo, ¿sí? Y así podemos seguir haciendo nuestras evaluaciones. Si reescribimos esto como una serie, 1 menos un cuarto más un medio menos un quinto más el tercer término, un tercio menos un sexto más el cuarto término, un cuarto menos un séptimo más, veamos, tratemos de definir si tenemos una secuencia y nos damos cuenta que en el primer término tenemos a menos un cuarto, y al realizar la sumatoria en el primero, segundo, tercero y cuarto vamos a encontrar el un cuarto, solo que ahora en su forma positiva, y entonces tenemos la forma negativa y la forma positiva de un cuarto, ¿sí? ¿Qué va a pasar si hacemos el siguiente término? ¿Sí? Luego decimos 1 partido 1 va a quedar acá. Un cuarto se va a eliminar con un cuarto. Luego, un medio nos quedaría más un medio. Un quinto que está acá, si hacemos el siguiente, se va a eliminar con un quinto de acá, ¿sí? Entonces un quinto se elimina con un quinto. Un tercio no tiene con quién eliminarse, ¿sí? Pero un sexto se va a eliminar con un sexto de por acá. Un cuarto ya se eliminó, un séptimo con un séptimo, un octavo con un octavo, y así va a haber una eliminación de términos. Y entonces tratemos de encontrar cuál es la sucesión de términos hasta llegar al enésimo término, y nuestro enésimo término debería ser 1n menos 1n más 3. Y entonces tratemos de reescribir estas funciones. Y entonces veamos qué pasa con esto que tenemos acá. Si esto fuera 1 partido n, este que está acá, este es 1 partido n, este debería ser entonces 1 n menos 3, ¿sí? 4 menos 3, 1, más el término siguiente, que sería aquí. Si el término siguiente sería 1 n menos 2 menos 1 n más 1 más 1 n menos 1, ¿sí? Menos 3, menos 2, menos 1, menos 1 n más 2, más, ¿quién? 1 partido n, si va bajando acá un grado, menos 1, este va aumentando 1, n más 3. Y entonces nos damos cuenta que esta parte que está acá es exactamente el enésimo término. Y entonces esto debería ir teniendo lógica de tal forma que 1n elimina 1n, ¿sí? Y va teniendo
la misma lógica del que teníamos acá. Y entonces, ¿cómo reescribimos la función? Esto quedaría 1 partido 1 más 1 partido 2 más 1 partido 3 menos 1 n más 1, que sería esta parte que está acá, menos 1 n más 2 menos 1 n más 3. Y llegamos al menos 1 n más 3, que es nuestro enésimo término. Y entonces, este tipo de series se denominan series telescópicas. Y cuando tenemos una serie telescópica, nos dice que la sumatoria de esa serie telescópica debería ser igual a una constante más el límite cuando n tiende al infinito de una n, ¿sí? Y entonces la constante puede salir de acá. ¿Quién debería ser entonces nuestra constante? Saquemos esto acá. Tenemos 6 dividido 1, 6 por 1, 6 más 6 dividido 2, 3 por 1, 3 más 6 dividido 3, 2 por 1, 2. 6 más 3, 9 más 2, 11 sextos. Sería la parte constante. Más el límite cuando n tiende al infinito de ¿quién? De menos 1, n más 1, menos 1, n más 2, menos 1, n más 3. Si evaluamos esto, tenemos 11 séptimos. Más menos 1, infinito, menos 1, infinito, menos 1, infinito. Y sabemos que una constante partido un infinito tenderá a ser 0. Y entonces podemos concluir que la serie converge y su sumatoria es 11 sextos. ¿Sí? Y entonces esta sería la forma correcta de poder trabajar nuestras sumatorias de series telescópicas. Seguimos en una próxima clase. Muchas gracias.